Bienvenidas, señoritas, a su curso Arte y Cultura. Su profesor Ricardo Díaz Calegari le da la bienvenida. El día de hoy vamos a tratar lección 9, contaminación del aire y del agua. Comenzaremos poniendo un ejemplo sobre nuestra ciudad de Lima. Lima, ciudad capital de la República del Perú, donde viven actualmente 10 millones de habitantes. En el año de 1950, el río Rímac podías encontrar camarones y pescados. La gente de ese entonces pescaba ahí. Hoy en día, siglo XXI, no hay peces ni camarones porque el río está contaminado. Otro ejemplo, el aeropuerto Jorge Chávez. Hasta hace unos años había tierras de cultivo. Ahora, la ampliación del aeropuerto ha traído por consecuencia la desaparición. Terreno de cultivo y todo lo que es naturaleza, desaparecido. Ahora es pista, cemento. El Valle del Urín, un lugar bonito donde había paisaje, tierra de cultivo, algún ganado, no existe. Ahora hay empresas, hay edificios, hay casas. Lima ha crecido sin planificación respectiva y ha traído por consecuencia la contaminación, tanto del aire, porque hay miles de carros, como también del agua. Comenzaremos resumiendo así. La calidad del aire influye directamente en el agua. El carbono negro, el black carbon, es uno de los gases más potentes que contaminan el aire y la atmósfera, y uno de los causantes del calentamiento global. Los efectos producidos por la contaminación atmosférica son muy diversos en el planeta. ¿Cómo afecta la contaminación del aire y del agua? El uso de combustibles fósiles, los productos de desecho, domésticos e industriales, la minería y la agricultura contaminan el aire, el agua, el suelo. La contaminación del agua afecta a organismos vitales como el cuerpo, los sistemas nerviosos y provocan diferentes tipos de cánceres, el cáncer a la piel, efectos cardiovasculares, entre otros. ¿Cómo afecta la contaminación en el ciclo del agua? La contaminación en la lluvia natural, al tener contacto con los nitratos y sulfatos de la atmósfera, al precipitarse forma la lluvia ácida. Las aguas de los mares se edifican y afectan al medio ambiente, pero sobre todo a los ecosistemas y diferentes niveles de vida. Como te das cuenta, señorita, es una cadena. Si nosotros no cuidamos el agua, no cuidamos nuestro aire, permitimos que se contamine, ¿a dónde vamos a ir a vivir? Todos nosotros vivimos en el planeta Tierra. El trabajo que vas a realizar es lo siguiente. Vas a escuchar 2 videos acerca de la contaminación ambiental y luego vas a desarrollar la tarea que está ahí puesta. La vas a desarrollar de acuerdo a unas pautas que te voy a indicar, pero ahí está la tarea, hasta las preguntas. Es obligatorio que lo realice, señorita, como también el trabajo de pintura y lo que se te exige. Hay un video de una música de charango que quiero que lo escuches con atención. Recuerda que este es un curso de arte y que se ve tanto música como dibujo, pintura y temas relacionados de acuerdo a nuestro curso. Recuerda, señorita, que ya estamos en mes de junio y el estudio es lo más importante para progresar. No olvides al salir de tu casa usar la mascarilla. Muchas gracias.
Cada año, más de 6 millones de personas mueren prematuramente debido a la mala calidad del aire, la mitad de ellas debido a la contaminación externa. Los contaminantes más peligrosos son las partículas microscópicas en suspensión en el aire. Ellas provienen especialmente de la actividad agrícola, industrial, la quema de leña para calefacción y el transporte vehicular. Las partículas más finas de los carburantes, como el diésel, son las más peligrosas. Estas penetran en las vías respiratorias y pueden ingresar al flujo sanguíneo. El ozono surge de reacciones químicas bajo el efecto del sol entre varios contaminantes, como el óxido de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. Las emisiones de ozono provienen especialmente del transporte, la agricultura y la industria. Este gas agresivo puede dañar la vegetación y afectar a personas, provocando inflamación de los pulmones y los bronquios. El óxido de nitrógeno se forma principalmente durante la combustión, como en los vehículos y las plantas eléctricas. La industria emite asimismo dióxido de azufre, benzina o amoníaco, y metales pesados, como plomo, cadmio, níquel, arsénico y mercurio, que se acumulan en el organismo y pueden afectar las funciones respiratorias y el sistema nervioso. La contaminación del mar es una de las amenazas más graves a las que se enfrenta la vida en la Tierra. Así, la principal fuente de oxígeno es el fitoplancton marino, el cual se ve drásticamente afectado por la contaminación. Además, en los mares habitan numerosas especies cuya vida se ve directamente comprometida por la acción de diversos contaminantes. Por otra parte, los mares son fuentes de alimentos para el ser humano, los cuales disminuyen o pierden calidad por la contaminación. La contaminación del mar es causada por contaminantes como plásticos, agroquímicos, fertilizantes, pesticidas y aguas hervidas urbanas e industriales. Igualmente, son contaminantes el petróleo y sus derivados, desechos de la navegación marítima, lluvia ácida y otros. La causa fundamental de la contaminación del mar es la actividad antrópica, especialmente las actividades industriales, agrícolas y la generación de desechos en las ciudades. Todo esto trae como consecuencia fenómenos de eutrofización que agotan el oxígeno disuelto en agua. En este video te explicaremos los contaminantes principales, las causas de la contaminación del mar, sus consecuencias, sus soluciones y los mares más contaminados del mundo. Si necesitas más información, puedes visitar el enlace de la descripción. Principales contaminantes. Plásticos. Los plásticos son el principal contaminante de los mares, encontrándose concentraciones de 5,1 miligramos de polímeros de plástico por metro cuadrado de área marina. Se van degradando por la radiación solar y liberan sustancias tóxicas al agua, como por ejemplo las dioxinas. Agroquímicos. Otro grupo de contaminantes de alto impacto en los mares son los agroquímicos, que incluyen fundamentalmente a los fertilizantes y pesticidas, herbicidas, insecticidas y otros. Estos compuestos provienen de los residuos que arrastra el agua de escorrentía por riego y lluvia, desde los campos de cultivo. Detergentes. Estos contaminantes llegan a los mares a través de las aguas hervidas tanto domésticas como industriales. Los detergentes se emplean para labores de limpieza gracias a su capacidad de disolver las grasas, y esto los hace contaminantes peligrosos para la vida marina. Aceites y grasas. Llegan al mar mediante las aguas residuales urbanas e industriales no tratadas y bloquean el intercambio gaseoso, disminuyendo el oxígeno disuelto en el agua, al formar una cubierta superficial. Esto es debido a que son sustancias menos densas que el agua e hidrófobas, no se mezclan con agua y por tanto flotan. Desechos orgánicos. Las heces fecales humanas y animales son los principales desechos orgánicos contaminantes, provenientes de las aguas negras urbanas y de las explotaciones animales. Estos desechos no solo contribuyen a los procesos de eutrofización, sino que también incorporan al agua microorganismos causantes de enfermedades. Petróleo y derivados. El petróleo crudo y sus derivados son contaminantes marinos muy problemáticos, por su efecto negativo sobre los ecosistemas y la dificultad para eliminarlo.
Este es menos denso que el agua, por lo que forma capas superficiales que afectan la oxigenación del agua, además de adherirse a las plumas de aves marinas y el cuerpo de otros animales. Metales pesados. Uno de los grupos más amplios de contaminantes marinos y al mismo tiempo con mayor impacto por su toxicidad son los metales pesados. Hay más de 50 elementos considerados metales pesados, capaces de llegar al mar desde fuentes diversas. Entre estas, destaca el uso de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, así como de la actividad minera, la metalmecánica y la electrónica. El mercurio, uno de los metales pesados contaminantes más comunes, al igual que el cadmio, el arsénico y el plomo. Causas de la contaminación marítima. La vía principal de contaminación del mar son los ríos, así como el agua de escorrentía que arrastra todo tipo de desechos. Entre estos desechos destacan las aguas residuales no tratadas urbanas e industriales, así como los residuos agrícolas. Desechos industriales. Las distintas ramas industriales generan una gran diversidad de desechos que, si no son tratados adecuadamente, pueden terminar en el mar. La industria textil y la química son las que generan más efluentes contaminantes, aunque también lo hacen la industria electrónica, la metalmecánica y las termoeléctricas. Lluvia ácida. La emisión de gases de combustión como los óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y CO2 contamina la atmósfera. Luego, estos gases reaccionan con el vapor de agua y forman ácidos como el nítrico, el sulfúrico y el carbónico, que precipitan con la lluvia y llegan al mar acidificando el agua. Residuos agrícolas. En la agricultura moderna se emplean grandes cantidades de compuestos químicos inorgánicos en la forma de fertilizantes y pesticidas. Una gran parte de estos productos son lavados, lixiviación, y terminan arrastrados por las aguas superficiales hasta el mar. Una vez allí, muchos pesticidas ejercen efectos tóxicos directos en los organismos vivos, pero adicionalmente aportan nitratos y fosfatos. Derrames petroleros. Los accidentes que ocurren en plataformas mar adentro y barcos tanqueros provocan derrames petroleros. Luego las corrientes llevan los desechos a la costa impregnando todo de petróleo, afectando a la fauna marina, a la industria pesquera y al turismo. Desechos urbanos. Se estima que alrededor de 6 millones de toneladas de residuos caen al mar arrastrados por los ríos contaminados o directamente por actividades costeras. La mayor parte de estos desechos son plásticos, pero también las aguas residuales acarrean detergentes, aceites, grasas y desechos orgánicos. Navegación marítima. Según algunas estimaciones, el 20% de los desechos que contaminan los mares provienen del tránsito marítimo. Esto incluye la basura arrojada al mar desde cruceros de recreo y pasajeros, flotas de guerra, marina mercante y flotas pesqueras. Consecuencias. Disminución de la biodiversidad. La contaminación del mar es causa directa de la muerte de gran número de organismos marinos, bien sea por intoxicación, por asfixia mecánica u otras. Un ejemplo de esto es la desaparición de los arrecifes coralinos, debido a que los pólipos de coral son muy susceptibles a la contaminación. De igual forma, la contaminación de las costas de los mares por desechos sólidos y por eutrofización provoca el alejamiento o muerte de diversas especies. Eutrofización. Es provocada especialmente por los fertilizantes, pesticidas, detergentes y materia orgánica que aportan cantidades inusuales de nitrógeno y fósforo al agua. Estos compuestos son nutrientes que facilitan el desarrollo excesivo de las poblaciones de fitoplancton, cianobacterias y macroalgas. Al aumentar estas poblaciones, cubren la superficie reduciendo la entrada de luz solar y el intercambio de gases entre el mar y la atmósfera. Luego, la fotosíntesis de las algas y plantas subacuáticas y el oxígeno disuelto en el agua se reducen, ocurriendo la muerte masiva de organismos. Disminución de los alimentos.
Los procesos de eutrofización, así como la contaminación de organismos marinos con metales pesados y otras sustancias tóxicas, acarrea la disminución de alimentos. Los cardúmenes de peces disminuyen o se desplazan hacia otras áreas al deteriorarse el ambiente marino. Por otra parte, los animales marinos contaminados como peces, crustáceos y moluscos dejan de ser opción para la alimentación humana. Enfermedades. La contaminación del mar es fuente de enfermedades que van desde problemas cutáneos al bañarse en playas contaminadas hasta graves problemas de intoxicación. Uno de los casos más frecuentes y documentados es la intoxicación por consumo de alimentos marinos contaminados con mercurio. Esto causa la llamada enfermedad de Minamata, con graves problemas neurológicos, especialmente en niños. Asimismo, se dan casos frecuentes de intoxicación por consumir animales contaminados por toxinas de algas, que proliferan de forma exagerada debido a la eutrofización. Impacto económico. El impacto económico de la contaminación del mar abarca diversas esferas de la economía, ya que afecta a la industria alimentaria, pero también al turismo. En este último caso, influye la contaminación de las playas, bien sea por desechos sólidos, sustancias tóxicas o proliferación de algas por eutrofización. Soluciones. Conciencia ciudadana. El primer elemento para solucionar el problema de la contaminación del mar es desarrollar la conciencia ciudadana ante el problema. Esto permite promover cambios individuales en hábitos que impliquen contaminar y generar una masa de presión social para que los gobiernos tomen las medidas necesarias. Cambio de hábitos de consumo y del modelo de desarrollo. El punto anterior es la base para implementar cambios en los hábitos de consumo y en el modelo de desarrollo económico. Si continúan las formas y tasas de consumo actuales, es difícil disminuir la contaminación del mar. Se requiere un modelo de desarrollo sustentable que tome en cuenta el equilibrio ecológico dentro de sus variables. Acuerdos internacionales. Para lograr soluciones globales, es necesario a su vez alcanzar acuerdos internacionales para disminuir la contaminación del mar. Esto tomando en cuenta que los océanos y mares son un sistema interconectado, cuya contaminación no se reduce a un problema nacional. Reducción de desechos. El fin último es reducir la cantidad de desechos sólidos y líquidos que llegan a los mares y los contaminan. Esto implica el reciclaje, reutilización y reducción de desechos, así como el tratamiento de aguas hervidas y el manejo de residuos en la industria naviera. Existen sistemas que permiten capturar y retirar los desechos en los ríos, impidiendo su llegada al mar, además de recuperar los ecosistemas de agua dulce. Descontaminación. En aquellos casos donde hay contaminación, es necesario implementar medidas para remediar, implementar soluciones tecnológicas para descontaminar los ambientes marinos. Esto va desde simples jornadas de limpieza de playas hasta alternativas tecnológicamente más complejas para el manejo de derrames petroleros o de plásticos en los mares. Principales mares contaminados del mundo. Islas de basura. Se encuentran en los giros oceánicos, áreas centrales de los circuitos de corrientes oceánicas, y la basura está formada principalmente por fragmentos de plásticos degradados. Se han detectado 6 islas de basura, 2 en el Atlántico, en el Pacífico, 1 en el Índico, así como en el Mediterráneo y el Caribe. Mar Mediterráneo. Al tratarse de un mar interior, cuenca semicerrada y altamente poblada, el impacto de la contaminación es muy relevante. La cantidad de contaminantes que recibe el mar Mediterráneo, especialmente por su vertiente europea, es enorme, dada la concentración industrial y urbana. Según algunas estimaciones, cada año se vierten más de 600.000 toneladas de desagües, incluyendo aceites minerales, desechos de medicamentos, mercurio, plomo y fosfato. Además, hay una isla de basura cerca de la isla de Elba, de unos 900 kilómetros cuadrados y alrededor de 3.500.000 toneladas de plástico. Mar Báltico. Es un mar interior abierto al Mar del Norte.
sometido a una gran contaminación cuya cuenca está rodeada por 10 estados del norte de Europa. La gran cantidad de contaminantes agrícolas genera anualmente una proliferación de algas que cubre 377.000 kilómetros cuadrados. Zona del Golfo de México. Una extensa área del Golfo de México es una zona muerta debido a la escasez de oxígeno disuelto en el agua. Esto es causado por el fenómeno de eutrofización, consecuencia de la gran cantidad de residuos de agroquímicos arrastrados al Golfo por el río Mississippi. Mar Caribe. La gran cantidad de desechos sólidos y líquidos que se arrojan al mar desde sus costas genera focos importantes de contaminación. Así, hay una isla de basura entre la península de Yucatán y la isla de Cuba con alrededor de 25.000 piezas de plástico por kilómetro cuadrado, así como otra menos densa ubicada en torno a la isla de Jamaica.